Pues nada, pues aquí tenemos ya el BMW Serie 1, al que diagnosticamos fallo en el filtro de partículas. Cuando metimos diagnóstica también teníamos fallo en el sistema. Y tiene el motor N47. Pues vamos a desmontarlo para limpiarlo. Vamos a empezar quitando el protector y quitando la caja de filtro. Quitamos el conector del caudalímetro, pulsamos las pestañas de fuera y lo retiramos. Aflojamos la abrazadera y quitamos estos dos tornillos de 10, este y este. El filtro de partículas lo tenemos ya tan obstruido que hasta el macarrón que viene del ascensor de contrapresión, este que tenemos aquí, que es el que tenemos antes del catalizador, porque este que tenemos aquí también es de contrapresión, pero va en el colector de escape antes del turbo. Pues ¿qué genera ya con tanta contrapresión, con la obstrucción de filtro de partículas, que ha escupido el tubo y ha llegado a perderlo. Vamos a quitar también estos dos tornillos de Thor para poder quitar esta tubería. Le quitamos la visera esta y esta tubería y ya sacamos la caja del filtro. Ya lo tenemos suelto. Tiramos de la visera, la quitamos y este tubo ya se nos viene con la caja del filtro. Y ya tenemos aquí más espacio para trabajar. Ahora, mientras vamos a quitar el cubrecartes, echarle un poquito de aflojarlo todo a esta abrazadera. En el cubrecartes nos encontraremos tornillos en todo el bigote. Nos encontramos estos de aquí, estos dos. Suelen llevar también en los laterales, como ese de ahí atrás. Nos encontramos también por aquí por medio y los dos del final. Eso es donde está la mancha de aceite. Y en el otro lado nos lo encontramos igual. Vamos a quitarlos todos, que son con cabeza de 8. Pues ya con todos los tornillos quitados, que tiene unos cuantos, podemos tirar. Os recomiendo quitarlo de atrás para aquí, para el morro, vendrá más fácil. Uy, míralo, mirad lo que sale aquí. Todo un trozo de correa. Habrá que vigilar la que tiene puesta, o esto es de alguna vieja que ya se le cortó y se la ha quedado por ahí. Menos mal que tampoco se la ha enganchado en la que tiene ahora. Bueno, pues vamos a quitar el cubrecartes. Pues con una 13 aflojamos ya la abrazadera antes de irnos abajo. La que tenemos entre el turbo y el DPF. La encontramos ahí. Vamos a aflojarla del todo. Le quitamos el tornillo y la forzamos un poquito a ver si se nos abre. Ahí. Y ahí habrá que darle un golpecillo porque la parte de arriba se nos ha despegado. Pero la de abajo le damos un golpecillo con el martillo aquí mismo y la despegamos. Como la tenemos ya despegada a los dos lados, la abrimos y la echamos para adelante. Y ya nos vamos a ir por abajo. Pues nos metemos por aquí adelante. Pasamos por el cárter y el motor de arranque. Mirad que bien viene para cambiarlo. A ver, aquí se ve mejor el motor de arranque. Antes estaba muy pegada la imagen. Y aquí nos encontramos ya el DPF, filtro de partículas. Y vemos que aquí tiene el soporte donde está cogido. Nos encontramos con dos tornillos. Este, que es de Thor hembra de 10. Una E10. Y no es el siguiente, no es ese gordo, es otro que hay por encima del gordo, del mismo tamaño que este. Pues vamos a aflojarlos los dos. Y soltamos el DPF de su soporte. Y lo siguiente luego es quitar la abrazadera de aquí. Le vamos a echar, mientras quitamos ese soporte, un poquito de aflojarlo todo, para que luego no nos cueste mucho. Aflojamos el primero. Si no nos entra el bazo en el siguiente, que voy a probar, yo creo que sí, aunque sea un poquito daleado. Pero si no nos entrara, pues lo que tendríamos que hacer es aflojar el filtro de partículas del mismo soporte. Le quitaríamos esta tuerca, esa de ahí arriba y otra que tiene por la parte de arriba, que habría que hacer por la parte de arriba, para poder hacernos huecos y quitar el otro tornillo. Fijaros, yo he conseguido meter el bazo que viene en la carraca grande, la E10, con la articulación, que la he forrado para que no se ponga muy loca, en la carraca grande. Así parece que lo voy a poder aflojar. Ya lo tenemos flojo. A ver si puedo sacar el tornillo que se ha quedado aquí. El otro tornillo. Y ya podemos comprobar que está suelto el filtro de partículas.
Vamos a soltarlo de esta abrazadera. Aflojamos la abrazadera con una 15 de bazo y ya podemos ver que la tenemos suelta. Vamos a quitar el sensor de temperatura arriba y el sensor de oxígeno. Aquí nos lo encontramos. Este sería el sensor de oxígeno y este sería el sensor de temperatura, que los tenemos ahí delante del DPF. Pues los desgrapamos de por aquí, que parece que están pillados, y sus conexiones nos las encontramos aquí arriba. A ver, esta parece que pulsamos aquí. El sensor de oxígeno, para poder echarle mejor mano, tiramos de para afuera y así podemos acceder mejor al clic. Lo desenchufamos, lo dejamos por ahí abajo suelto, que es por donde vamos a intentar sacarlo, por abajo. Y el de temperatura, hemos dicho que está aquí arriba. El segundo lo quitamos también, le pulsamos también la lañilla esa de arriba y lo echamos para abajo. Pues ya tendríamos el filtro de partículas suelto. Vamos a trastearle por abajo a ver si conseguimos sacarlo. Antes de irme para abajo lo he mirado bien, digo, este no puede ser el soporte de abajo porque está muy separado. Este es otro soporte independiente que tiene aquí arriba. Vamos a quitarle el tornillo ese de por ahí, que creo que vamos a acceder por abajo. Por abajo con la carraca grande y el alargador grande llegaremos. Vamos a ver qué cabeza tiene. Fijaros donde lo tenemos, con una 15 de bazo y el alargador largo y el corto. Lo buscamos allá arriba y lo aflojamos con la carraca. Y vemos ya como al aflojarlo se nos quiere caer el filtro de partículas. Ya lo tenemos suelto, vamos a intentar liberarlo de aquí y sacarlo hacia abajo. El fleje costará un poquito sacarlo, darle unos golpecillos con un martillo, pero sin bollarlo, con cuidado, para que despegue un poquito y ya retorciéndolo, lagueándolo, vamos a sacarlo. Ya es lo último que nos queda, ¿ves? Tenemos que tener cuidado de que no se nos vaya a caer de golpe. Vamos a retirarlo. Cuidado con los cables, que no se nos vayan a quedar enganchados por ahí. Y los partamos. Nos aseguramos que ya están sueltos por aquí. Fijaros que aquí es donde llevaría el tubo hacia el sensor de presión, al de contrapresión, al que hay después del filtro de partículas. Y este lo ha escupido. Vamos a ver si podemos meter la cámara y podemos ver el interior, a ver cómo está. Pues vamos a echarle un vistazo con nuestro endoscopio a ver cómo está el interior del filtro. Pues fijaros cómo los orificios están prácticamente obstruidos. Es que refleja mucho la pantalla en el móvil, a ver si así se ve mejor. Así. Veis que los agujerillos son muy pequeños. Está muy obstruido, la verdad lo he visto peores, pero este está bastante ciego. Vamos a ver, por ejemplo, cómo está por la salida, que vaya a ver como seguramente no tenga nada que ver. Vamos a entrarle por la salida. ¿Os dais cuenta? No tiene nada que ver un lado con el otro. A ver si se refleja mejor. Veis que los cuadradillos son muchísimo más grandes. Aquí detrás está limpio. Si lo volvemos a comparar con la entrada, fijaros qué diferencia. Pues vamos a limpiarlo y a ver el resultado. Vamos a pedir también los dos sensores de presión o de contrapresión, el que va en el colector y el que hemos dicho que es la escapa a la tubería, que iría aquí. Es lo recomendable una vez que hagamos una sustitución de filtro de partículas o una limpieza como va a ser el caso,
poner los sensores nuevos, y más estos que no se han cambiado nunca y están cerca de los 400.000 kilómetros. Además, esos sensores seguramente ya tengan bastante carbonilla también en su interior y no tengan lecturas correctas. Fijaros nosotros aquí con el trasteo de desmontarlo y moverlo, lo que tiene aquí. ¿Veis? Un pala no, pero con cuchara sí. ¿Veis? Imaginaros cómo está todo. Ya tenemos aquí el filtro de partículas limpio. Ya habéis visto cómo la limpieza se empieza haciéndola en contradirección de los gases de escape, lo que tiene su lógica porque sobre todo la carbonilla se nos acumula en este tramo. Entonces lo hacen a la contra en las primeras veces, no sé hasta cuántos golpes le darán, y una vez que ya más o menos sale limpio por este lado, ya si lo hacen en el sentido de los gases de escape, los últimos taponazos. Y lo comparamos con las imágenes que tenemos de antes. A ver si llego bien. Fijaros ya qué buenos agujeros tenemos. Ya tenemos toda la anchura de la rejilla. Eso está ya perfecto. Fijaros lo limpio que ha quedado el sensor de temperatura, que sería este, y el sensor de oxígeno. Han quedado también súper limpios. Pues ya sí, vamos a montarlo en el vehículo. Lo metemos hacia arriba primero, lo enganchamos el fleje, y una vez que lo tenemos enganchado el fleje más o menos posicionado, apuntamos un tornillo. Yo le he apuntado el de abajo. Y ahora nos vamos arriba cogemos los cables y nos los echamos para acá, que no se nos van a pillar por ahí. Colocamos un poco la boca aquí en el sitio y le apuntamos esta abrazadera para que nos la mantenga ahí sujeto. Pues ya lo tenemos montado y apretado. El truquillo está en no apretar todos los soportes hasta que tenemos toda la tornillería puesta. Pues una vez ya que lo tenemos todo apretado, vamos a cambiar los dos sensores. Este es el sensor de presión y ese de contrapresión también, que los tenemos ahí nuevos. Con una 6 de torembra le quitamos los 3 tornillos que tiene. Este y ese de ahí. Quitamos el enchufe antes, pulsamos aquí la pestaña todo lo fuerte que podemos y tiramos de él. Una vez que lo tenemos suelto, aflojamos la abrazadera del manguito y lo retiramos. Quitamos el viejo y ponemos el nuevo. Vamos a apretarle la abrazadera y los tornillos. Una vez ya apretadico, le ponemos su conector hasta que escuchemos el clic y vamos a quitar el otro. Fijaros esta pestaña que tenemos ahí, tenemos que pulsarla a la vez que tiramos del conector. A ver si puedo hacerlo para que lo veáis. Voy a probar a pulsar la pestaña con un destornillador y a la vez le tiramos el conector para afuera y ya lo tendríamos en la calle. Tenemos el nuevo, vamos a meterlo. Cogemos la posición que tenía y le metemos su conector. Bueno, pues ya tenemos el tubillo puesto
Tenemos ya conectado la sonda de temperatura del DPF, tenemos conectado también ya el sensor de oxígeno y la caja de filtro. Solamente nos falta poner esta carcasilla con los dos tornillos y vamos a borrarle los fallos que tenga. Pues ya estamos dentro, podemos ver aquí tenemos los fallos. Está también desconectada la sonda y los fallos que tenía el filtro de partículas. Vamos a borrarlos. Borrado. Lo que tiene un par de calentadores. Si tuviera más de dos, pues supondría que a lo mejor el módulo, pero teniendo dos es porque a lo mejor tiene dos solamente malamente para cambiarlo. Pues bueno, ya he borrado todo lo del sistema de filtro de partículas. Vamos a arrancarlo.